Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Fray Julio César. En este día, Viernes Santo, día de profunda reflexión, nos ponemos en la presencia del Señor para iniciar nuestra reflexión del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este Viernes Santo, hay tantas maneras de acercarnos y vivir en plenitud este misterio de amor. Al sacrificio de Cristo en la cruz hay una manera peculiar y única de contemplar este Viernes Santo, desde una óptica propia del ser humano, que es saber contemplar el Viernes Santo con el oído. ¿Por qué digo esto? Frente al sacrificio del Señor, frente a sus terribles llagas, frente al espectáculo impresionante de su muerte en la cruz, le damos más importancia a la vista, a lo que nosotros vemos. Pero es conveniente que en estos tiempos que vivimos, debemos aprender a reflexionar desde el oído, desde lo que escuchamos. Y la pregunta clave y fundamental para este día puede ser: ¿qué se escuchaba en el Calvario? ¿Qué era lo que se oía? Si tuviéramos grabaciones de esos precisos momentos, ¿qué sonidos hubieran quedado grabados? Probablemente hubiéramos oído, por ejemplo, el golpe de los clavos que atraviesan la carne de Cristo, que se hunden en la madera, fijando al Hijo de Dios a ese madero de su suplicio. Ahora mismo les invito a cada uno de ustedes a que puedan escuchar el golpe del martillo sobre esos clavos. Escucha el gemido del crucificado. Escucha cómo entran esos clavos en la madera. ¿Qué más se puede escuchar? Pues hubiéramos escuchado a la multitud, en su mayor parte hostil y cruel, el eco de sus insultos que estuvieron presentes hasta el momento final de su muerte de Cristo. Hubiéramos escuchado esas risas infernales, blasfemias abundantes, burlas al Cordero de Dios. Si para nosotros todo aquello hubiera sido y es una tortura de solo considerarlo, imagina lo que fue en los oídos de Cristo crucificado, de ese Cristo nuestro Señor. Eso también lo hubiéramos oído. Hubiéramos escuchado los lamentos,
lamentos de pesar, de compasión de algunas pocas personas, principalmente de aquellas santas mujeres, aquellas que le acompañaron en el camino de la cruz y que aparecen representadas, muy representadas en el Calvario. Y sobre todo me refiero a María, la Santísima Virgen, su madre, que siempre estuvo allí, y de las otras 3 Marías. Hubiéramos escuchado los lamentos, el dolor, el llanto de cada una de ellas, que también de algunos que no estaban de acuerdo con esa situación, con ese hecho injusto. Por eso ellos han experimentado con impotencia que nada podía hacerse en ese instante, sino en cierto sentido unirse a ese sufrimiento, a ese dolor. Así que hubiéramos podido escuchar también los lamentos, los dolores, los ruegos, las peticiones de compasión de aquellos y que sobre todo de aquellas mujeres. Pero la cuestión sigue inquietándonos. ¿Qué más hubiéramos escuchado en ese silencio profundo de las horas de la crucifixión? Hubiéramos escuchado también ese pequeño eco del gotear de la sangre de Cristo que golpeaba la piedra como queriendo romperla. Habría que hacer un profundo silencio, un silencio pues absoluto, pero estoy seguro que hubo muchos momentos así, de ese silencio profundo, momentos de un silencio que nosotros lo podríamos llamar silencios solemnes, como jamás conoció la tierra. Y en medio de ese silencio, solo el levísimo chasquido de las gotas de sangre que caían y golpeaban la roca. Eso también lo hubiéramos podido escuchar. Pero sobre todo, hubiéramos podido escuchar con toda firmeza la voz del Cordero, la voz del Hijo de Dios. Tengan la plena convicción que eso era lo que hubiéramos podido escuchar. Y eso contemplamos hoy en este Viernes Santo. Por eso hoy también contemplamos en el marco de todo esto, en esas 7 palabras meditadas, profundizadas, con un mensaje claro de cada palabra de Jesús. Hubiéramos escuchado cómo Él estaba dando gloria al Padre Celestial y estaba intercediendo
por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros. Él nunca dejó de interceder por nosotros. Fíjense, queridos hermanos, cómo nosotros mismos a veces vamos destruyendo aquello que Dios ha creado en nosotros. Y por eso es conveniente recuperar el verdadero sentido, ese amor a la pasión de Cristo. Necesitamos sensibilizar nuestros sentidos para mirar con un profundo o una profunda reflexión lo que significa la pasión de Jesús. No nos mantengamos indiferentes. No veamos como algo superficial la pasión de Jesús. No es una parábola, no es una historieta, no es un mensaje de la cual podemos sacar un submensaje. Cada gesto, cada momento de Cristo que pasó en la crucifixión tiene un profundo significado. Por eso les invito a no a quedarnos simplemente mirando la cruz, sino contemplar y reflexionar qué es lo que hubiéramos escuchado cuando vemos a Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que hubiéramos podido oír de esa multitud que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo? Y es muy provocador la respuesta que al final un soldado dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. En su dureza, en su indiferencia, en su frialdad, que no le importó obedecer, grita finalmente y dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ojalá que como este soldado, al oír lo que acontecía en ese momento de la crucifixión, supo escuchar y comprender, para así proclamar y gritar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga en este día santo y reflexionar en nuestra propia vida y nuestra propia respuesta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.